Gracias, doctor Montoya. Muchísimas gracias al doctor Byron y a la doctora Irma por estar en esta hermosa y milagrosa ciudad. Muchas gracias a ustedes por estar todavía con el retraso acumulado por acá todavía. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir unas experiencias. En estos 20 minutos vamos a hablar de unas experiencias o de unos conceptos acerca de la evaluación de las masas anexiales por parte de quien tiene la responsabilidad de ver muchas masas anexiales. Yo soy ginecólogo, oncólogo, entonces con frecuencia las masas suscitan en las pacientes la angustia de tener cáncer y también en los ginecólogos tratantes o en los médicos generales tratantes. Entonces terminan llegando a nuestras manos y por eso tenemos experiencia en el manejo de masas anexiales. Pero debo decir que la inmensa mayoría de ellas, sin embargo, no serán cáncer y la inmensa mayoría de ellas no tendrán realmente riesgo de comprometer la supervivencia de las pacientes. Es la responsabilidad del equipo de salud determinar cuáles de estas pacientes realmente podrían ser una urgencia para la paciente que comprometa su supervivencia, eso es lo más importante, y cuáles de ellas podrían terminar siendo también cánceres. Entonces hay que hacer un estudio sistemático y eso es lo que las pacientes esperan de nosotros. Cuando una paciente viene con una masa anexial, ¿quién sabe qué es lo que tiene la paciente? Nadie sabe. Y como no tenemos métodos diagnósticos y clínicos para evaluarlo, pero rara vez tenemos una confirmación histológica antes de hacer toda una cirugía para esto. Entonces, tenemos que hacer un estudio sistemático de manera que podamos descartar lo más urgente y lo más grave y evaluar lo que lo es. ¿Qué es una masa anexial? Es cualquier masa pélvica detectada por medios clínicos o imaginológicos que tiene origen en el ovario o en el anexo, es decir, en el ovario, en la trompa o en sus tejidos circundantes. Debemos decir que alrededor del 10% de las mujeres en algún momento de su vida finalmente serán operadas a lo largo de toda su vida por una masa anexial y que si hiciéramos una evaluación justo aquí, en el 7% de ecografía transvaginal a todas las mujeres presentes, en el 7% encontraríamos lo que se podría determinar como una masa anexial. 6%, la inmensa mayoría de ellas quistes en los ovarios, pero que el ecografista diría que es una masa anexial. Luego es una patología tremendamente frecuente y es un reto diagnóstico por la diversidad de etiologías que representa, que pueden darla y, como les digo, sobre todo por la angustia que generan en las pacientes y en los médicos. La evaluación entonces ante una paciente con una masa anexial es determinar su etiología, por supuesto, porque con base en ella determinaremos el tratamiento que hagamos. Y dentro de ese tratamiento tenemos que determinar si el tratamiento es quirúrgico o médico o si le vamos a hacer observación. Y dentro de ese tratamiento quirúrgico, si es una urgencia quirúrgica. Algunas, una minoría, pero algunas de estas pacientes requerirán tratamiento quirúrgico urgente. En ellas, sobre todo, los embarazos ectópicos, los tumores torcidos de ovario, benignos y malignos, los abscesos tubováricos, esas son las urgencias de masa anexial, son las urgencias quirúrgicas. Y en últimas, no menos importante, pero sí mucho más infrecuente, si la masa anexial termina siendo un cáncer. ¿Qué nos ayuda a determinar si la masa finalmente va a ser benigna o maligna y qué hay que hacer con ella? Uno, la localización, la edad y el estado reproductivo, como veremos a lo largo de la charla, el cuadro clínico con que se presente, los exámenes paraclínicos, específicamente las imágenes diagnósticos y las pruebas de laboratorio, dentro de las cuales pues, tienen particular importancia los marcadores tumorales. Porque es que, como veríamos, masa anexial puede ser cualquier cosa originada en el anexo, ovario y trompa, pero también en sus tejidos circundantes. Es así como quistes funcionales ováricos, endometriomas, quistes tecaloteínicos, tumores primarios o tumores metastásicos al ovario pueden dar masa anexial, pero también relacionados con el embarazo ectópico, con hidrosalpinx, con abscesos tubováricos, quistes paraováricos, quistes peritoneales, miomas pediculados y también entidades extraanexiales o extraginecológicas como la apendicitis o los abscesos o incluso el cáncer de colon pueden encontrarse como una masa anexial. Las masas anexiales por lo general se detectan dentro de un examen clínico sistemático o pueden dar síntomas, por supuesto, pero con frecuencia también se hallan incidentalmente dentro del estudio de alguna otra cosa. Lo que más nos ayuda es, sin duda, la edad de la paciente. Hay dos extremos de la vida reproductiva y en esos dos extremos es bastante peligrosa la masa anexial. En las niñas prepúberes, hasta el 20% pueden cursar con un tumor maligno, entre el 10 y el 20%. Casi siempre tumores de células germinales. Entonces, en este grupo de las mujeres, de niñas, antes de la menarquia, una masa anexial definitivamente requiere una evaluación extensa porque hasta en 1 de cada 5 podría tratarse de un cáncer de ovario, en este caso casi siempre un tumor de células germinales.
En la edad reproductiva, en cambio, que son la inmensa mayoría de las masas anexiales que encontraremos en la práctica, alrededor del 90% serán benignas y se relacionan con diversas cosas, con el funcionamiento ovárico, por ejemplo, que son los quistes foliculares, con el embarazo, que son los quistes de cuerpo lúteo, los embarazos ectópicos, con alteraciones de los ciclos reproductivos o de los órganos reproductivos como los endometriomas, y también, y es por lo que nos invitan, porque puede ser un cáncer que puede ser epitelial o del estroma gonadal o germinal también, cuya incidencia va aumentando desde 2 por 100.000 en las pacientes menores de 20 años hasta 1 en 400, como podemos verla. Perdón, ¿cómo es que es el láser? ¿De la mitad? Sí, así. Como podemos ver, la incidencia va aumentando pues con la edad. Entonces, la edad reproductiva es lo que más nos ayuda en principio a enfocar. Sabemos que en la premenopausia, en la edad prepuberal, la mayoría, pues un porcentaje significativo son malignos. También en la posmenopausia vuelve a aumentar la incidencia de etiología maligna, porque hasta una tercera parte de las masas anexiales que encontremos en la posmenopausia corresponderán a alguno de los tipos de tumores malignos, en este caso ya no los germinales como en los prepúberes, sino los epiteliales. Muchas de estas requerirán manejo quirúrgico para el diagnóstico y el tratamiento. Y conforme aumenta la edad, disminuye la posibilidad de que se traten de urgencias quirúrgicas, pero sí aumenta la posibilidad de que estén relacionadas con la malignidad. El cuadro de presentación, por supuesto, nos ayuda. Luego, la anamnesis es lo más importante, como siempre, lo diremos en todas las áreas de la medicina. Si se presenta de manera sintomática o incidental, si se asocia con dolor, si se asocia con sangrado, si la paciente tiene historia de infertilidad y dismenorrea, si tiene factores de riesgo para infecciones pélvicas, si tiene factores de riesgo para cáncer, si tiene síntomas abdominales inespecíficos, que pues, prácticamente todas las mujeres tienen en algún momento de su vida, distensión, timpanismo, saciedad. Todo esto son signos y síntomas que debemos indagar en la anamnesis, porque cada uno de ellos, pues ustedes saben, nos va orientando hacia una etiología diferente. Lo mismo la localización, el tamaño, en el examen físico, la movilidad de la masa, la consistencia con que palpemos la masa, si se duele con la palpación o con la movilización. Teniendo en cuenta, sí, que las masas anexiales, aún grandes, pueden no palparse. Las masas grandes a veces se salen de la pelvis y uno ni siquiera a veces las palpa allí, y que en la posmenopausia no deberían palparse los anexos. Cuando se palpan los anexos en una paciente posmenopáusica, pues amerita por lo general una evaluación. Entonces, las imágenes diagnósticas, por fortuna, la ecografía pélvica, abdominal y transvaginal, a lo mejor la combinación de ambas, es el examen de elección por tener un desempeño similar a otras, como la resonancia magnética, con menor costo y alta accesibilidad. La resonancia en algunas series pues, ha mostrado algo más de especificidad, sobre todo en aquellos sitios donde se hace mucha resonancia, que tal vez, aunque ha aumentado, tal vez no es nuestro caso todavía, pero por fortuna un examen que sí es incluso demasiado popular es el de la ecografía pélvica, y eso es parte del problema, es que muchas detecciones de masas tienen lugar porque precisamente es un examen muy disponible, muy barato, muy asequible, y eso pues si no se hace una evaluación correcta, una orientación correcta, pues puede generar demasiada alarma. Algunas entidades tienen un valor predictivo positivo ecográfico muy bueno, es decir, cuando un ecografista que a nuestro juicio es bueno, nos dice que algunas entidades son lo que son, podemos estar razonablemente seguros. Entre ellos están los quistes simples, los endometriomas y los teratomas maduros, por lo general. Cuando el ecografista se compromete diciendo eso, casi siempre tiene la razón. Pero los demás, dentro del grupo de las masas de los tumores complejos de ovario, pues hay una cantidad que tiene ahí sí muy poquito valor predictivo para saber si se trata de una entidad benigna o maligna. La literatura dice que la resonancia magnética es el examen de elección para precisar características de tejidos blandos, pero repito, en donde hay mucha experiencia con eso. Esto también depende mucho de la experiencia que tengan los radiólogos con ello y por supuesto de la disponibilidad. Los quistes simples, por ejemplo, se consideran normales hasta 10 milímetros en la posmenopausia y hasta menos de 30 milímetros. Un quiste simple es una imagen completamente anecoica, sin ninguna tabique ni ninguna complejidad.
Si no tiene áreas sólidas y mide menos de 7.5 centímetros, podemos estar razonablemente seguros que no corresponde a una entidad maligna. Muy rara vez podría corresponder a una entidad maligna con estas características, y eso es una cosa pues importante que se le puede decir a las pacientes. Los endometriomas con su aspecto de vidrio esmerilado y los quistes dermoides con su aspecto heterogéneo con áreas alternantes hipoecoicas e hiperecoicas, pues son también, como les decía, algunos de los que tienen muy buen valor predictivo positivo, porque es que los quistes simples son muy fáciles de ver y por eso a los ecografistas les encanta reportar a los quistes simples, porque se ven negritos, perfectos, los miden por un lado, por el otro, pero eso genera mucha angustia en las pacientes, que digan que tienen un quiste, ¿será que tengo uno cáncer? ¿Será que me voy a morir de esto? Entonces siempre, muchas veces, incluso con menos de 3 centímetros, no lo reportan como un folículo, que es como debería ser, sino como un quiste, y ya para la paciente eso es un tumor. Entonces, mucho del trabajo nuestro es descartar que estas pacientes no tengan o tranquilizarlas, mejor dicho. El segundo es una imagen de endometrioma con su imagen de vidrio esmerilado y el tercero es una imagen de teratoma quístico maduro, esa alternancia del tejido más hiperecoico y el otro más hipoecoico. En estos tres casos, como les digo, uno puede estar razonablemente seguro que se trata de entidades benignas y más o menos corresponden. El manejo que requieran, pues ya se determinará, pero pueden, dentro de la complejidad de los segundos dos, puede considerarse que la posibilidad que tengan menos posibilidad maligna es muy alta. Aquí está pues una comparación de los desempeños de los diferentes métodos de evaluación de la masa anexial, si es benigna o maligna, y vemos cómo la ecografía, la combinación de ecografía transabdominal y transvaginal, o mejor la combinación de ambas, porque a veces en la transvaginal pueden no verse masas un poquitico más altas en la pelvis, entonces la combinación de ambas nos da una sensibilidad razonablemente alta que puede llegar hasta el 90% y de especificidad entre 68 y 83, fíjense que la resonancia puede tener un poquito más de especificidad, y también sensibilidad, pero para las diferencias de costo, de complicación entre los dos exámenes, pues con mucho la ecografía es el examen que más nos va a ser de utilidad. Eso sí, hay que escoger un ecografista bueno, ustedes saben cómo pululan, me supongo que aquí el problema es igual que en todo el país, pululan ecografistas, entonces hay que hay que escoger muy bien cuál es el que a uno le puede dar seguro. En cuanto a los laboratorios, siempre hay que pedir una beta-HCG, independientemente de la historia que la paciente cuente, siempre en pacientes en edad reproductiva hay que pedir una beta-HCG, porque ya lo vemos, una de las masas anexiales que sí puede causar mortalidad es el embarazo ectópico. Y a veces las pacientes tienen olvidos y cosas así, y pueden sí haberse expuesto a un embarazo que teóricamente no. Cuadro hemática, por supuesto, que nos dice si hay anemia, leucocitosis, y los marcadores tumorales, dentro de los cuales para la inmensa mayoría de tumores que son epiteliales, el que más nos sirve es el CA125, con una sensibilidad y especificidad que varía de acuerdo si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica. La utilidad del CA125 es para la detección de cáncer, es esencialmente en la posmenopausia, no tanto en la premenopausia. Como pueden ver, en la posmenopausia una sensibilidad entre el 69 y 87 y una especificidad entre el 81 y 93, mucho menor en la premenopausia. Luego, para pedir un CA125 en la premenopausia tenemos que tener razonables motivos para creer que sí podría ser algo maligno, que es algo diferente, porque en la premenopausia hay una multitud de causas que pueden positivizar por encima de 35 unidades el CA125, el embarazo, la menstruación, la EPI y cualquier otra condición que afecte las serosas, el pericardio, el peritoneo, la pleura, puede elevar el CA125 y obviamente un examen que se llama examen de cáncer de ovario CA125 positivo para una paciente es pues tenebrosamente amenazante y a veces no sabemos qué se hace con él. Entonces se hace sobre todo en la evaluación de masas anexiales en la posmenopausia. En premenopausia solo cuando las imágenes son razonablemente sospechosas de malignidad y se va a hacer algún tipo de intervención o seguimiento de esto. Si no, es un poco más bien encartante pedir CA125 en la premenopausia. Otros marcadores tumorales, pues me faltó acá por supuesto la alfa-fetoproteína, que debe pedirse solo en pacientes menores de 40 años. En general los tumores germinales no dan en pacientes mayores de 40 años, aunque puede haber tumores germinales, aunque el más común de los tumores es el tumor germinal, que es el teratoma maduro, no nos interesa tanto porque es benigno. La alfa-fetoproteína nos interesa más para la evaluación de tumores germinales que suelen ser de la adolescencia o de pacientes jóvenes. Entonces, no hay que tomarle 4 marcadores siempre a todos los pacientes. Los de tumores germinales, es decir, el beta-HCG y alfa-fetoproteína y deshidrogenasa láctica, más en mujeres jóvenes.
Para los otros, sí, hay proteína de epidemia humana 4, que es como un CA125 un poquito más depurado, no muy disponible en nuestro medio, nos sirve para lo mismo que CA125 con un poquito de mejor desempeño. El antígeno carcinoembrionario en tumores epiteliales mucinosos y que pues es también positivo en tumores de colon, sobre todo, el CA19-9 en otros tumores gastrointestinales. Y hay varias combinaciones que combinan marcadores tumorales con marcadores ecográficos y clínicos, pues que no vienen al caso de discutir, pero que nos dan, digamos, algoritmos para saber si una paciente tiene o no más o menos riesgo. Eso no nos da diagnóstico. El diagnóstico, ya lo veremos ahorita, de una masa anexial, si es benigna o maligna, es histológico. Histológico casi siempre después de una evaluación quirúrgica, pero uno tiene que llegar al punto de operar a la paciente solo cuando tiene suficiente, cuando está lleno de motivos para operar a las pacientes. Entonces, ¿cuáles son las masas anexiales urgentes? De acuerdo a las características clínicas, las características clínicas, perdón, de las masas urgentes generalmente son dolor agudo y severo, cuando tienen dolor agudo y severo, o cuando tienen sangrado con beta positiva, o cuando los pacientes cursan dentro de su cuadro clínico con fiebre. Masa anexial y dolor agudo severo con beta negativa puede darse por una torsión anexial, generalmente tienen inicio abrupto, náuseas, vómito y constituyen por lo general un abdomen agudo quirúrgico. La etiología depende de la edad. En las mujeres en edad reproductiva puede tratarse de una ruptura de un quiste hemorrágico o una ruptura de un endometrioma. Generalmente cuando es un quiste hemorrágico es a mitad de ciclo después de relaciones sexuales. Y en las pacientes muy jóvenes pueden tratarse de tumores germinales o de cordones sexuales que crecen rápido y se rompen por el crecimiento, se necrosan y sangran. Eso puede dar una masa anexial con dolor agudo severo con beta-HCG negativa. Cuando hay masa anexial y fiebre, por lo general es un cuadro infeccioso. El absceso tubovárico, dolor hipogástrico, fiebre, escalofrío, flujo vaginal, masa anexial, sepsis y puede dañar irreversiblemente la capacidad reproductiva de la paciente. Por eso cuando hay fiebre y masa anexial es una urgencia, porque puede constituir una urgencia quirúrgica, puede ser un absceso tubovárico, o puede ser un absceso periapendicular o un absceso diverticular, y ocasionalmente la torsión anexial dentro del gran cuadro inflamatorio sistémico que da puede también cursar con fiebre, pero no es tan común. Fiebre casi siempre es por infección. Y masa anexial con beta-HCG positiva, pues hasta que se demuestre lo contrario, es un embarazo ectópico, sea que lo veamos o no lo veamos, sea que tenga líquido libre o no, sea que todavía hay que buscarlo donde esté. Generalmente asociado a dolor y sangrado genital, ausencia de embarazo intrauterino, también los quistes de cuerpo lúteo eventualmente, de manera rara y de manera rarísima, los tumores germinales pueden dar beta-HCG positivas como una urgencia, pues como les digo. O sucede, pero esto es mucho más poco común que un embarazo ectópico, entonces lo primero que hay que pensar. La evaluación de la malignidad, entonces, deben tenerse siempre que no sea evidente, que no sean benignas de manera evidente, hay que evaluar la malignidad. Los tumores pueden ser primarios, epiteliales germinales o el estroma, o metastásicos. En casi todos los grupos de edad, casi todos los grupos histológicos, epiteliales o de células germinales o del estroma gonadal, la mayor parte de los tumores van a ser benignos. Solamente la minoría van a ser malignos. Pero aquí ya estamos hablando de tumores. Y para determinar si son benignos o malignos, lo mismo. ¿Qué tenemos en cuenta? La edad del estado hormonal. Ya vimos que en la adolescencia los más comunes son los germinales, en la posmenopausia los más comunes son los epiteliales, y los factores de riesgo, el examen físico, las imágenes y los marcadores. El diagnóstico, sin embargo, es histológico. Para saber si una paciente tiene cáncer, el que nos dice si es un cáncer es el patólogo con la masa extraída. Se requiere generalmente entonces de una intervención quirúrgica cuando la sospecha es razonable, y las biopsias con invasión mínima, si bien digamos que han ganado algún terreno, solo se practican aún de manera excepcional. No solemos hacer. ¿Por qué? Porque para nosotros, como los tumores malignos, su vía de diseminación es el peritoneo, romper una masa y regarla hacia el peritoneo es favorecer la diseminación. Por eso generalmente hacemos unas intervenciones de manera que disminuya la posibilidad de que haya esa contaminación. Las características clínicas es que son más comunes en la menopausia y menopausia temprana, síntomas presentes durante semanas a meses, producción hormonal, y los síntomas son distensión abdominal, dolor pélvico abdominal, dificultad para comer, sensación de plenitud y síntomas urinarios. Muchas mujeres tienen estos síntomas, pero si las mujeres los tienen por lo menos 12 días al mes, se ha visto que el 80% de las pacientes que tenían cáncer de ovario tenían estos síntomas por lo menos 12 días al mes. Entonces, aunque son muy comunes,
tener estreñimiento, esto es para todo. Eso es una cosa que siempre hay que evaluar y obviamente en el contexto de una masa anexial pues comienza a tener importancia. Los factores de riesgo para cáncer de ovario, solamente voy a mencionar pues la historia familiar, por supuesto, la infertilidad, ovario poliquístico, y también voy a mencionar que son preventivos, la ligadura y el uso de anticonceptivos. Esto también nos sirve para evaluar si una paciente. ¿Qué características tiene una masa anexial maligna? Que es más bien fija, que es más bien dura, que es más bien sólida. No puede ser de otras características, pero estas características favorecen que sea maligna, que sea más bien grande y que sea bilateral. Todas estas características nos hacen pensar más en malignidad y que tenga una nodularidad en el fondo de saco en la posmenopausia. Y esto es tal vez de lo que más utilidad tenemos. El índice de riesgo de malignidad nos indica la posibilidad de que una paciente tenga más probabilidad o menos probabilidad de que curse con cáncer. ¿Cómo se hace? Calculando un ultrasonido por el estado menopáusico, por el valor absoluto del CA125. Hay 5 características de la masa, que si dos están presentes, entonces da un puntaje de 3. Que la masa sea multilocular, que tenga áreas sólidas, que tenga signos de metástasis en otros sitios, que se acompañe de ascitis y que sea bilateral. Si una sola está presente, se multiplica por 1. Si más de una está presente, se multiplica por 3. Ese primer valor del ultrasonido. Si la paciente es posmenopáusica, se multiplica por 3. Si la paciente es premenopáusica, se multiplica por 1. Con el valor absoluto del CA125 se multiplican los 3 números, o 1 o 3, o 1 o 3 y el CA125. Con un índice de riesgo de malignidad mayor de 200, se recomienda manejo por ginecología oncológica porque la sensibilidad es del 78%. Es decir, las pacientes que finalmente tuvieron cáncer, casi el 80% tenían índices de riesgo de malignidad mayores de 200. 20% no, de las que tenían más de 200, 20% finalmente no van a tener cáncer, pero la mayoría sí van a tener cáncer. Y la especificidad, es decir, el 87% de las que dieron menos no van a tener cáncer. Entonces es una medida sumamente útil. ¿Para qué? Para determinar quién debe tratar la paciente. ¿Por qué? Porque sabemos, perdón, eso ya lo habíamos visto, porque sabemos que si se remite a un especialista con entrenamiento formal, tiene más posibilidades de tener, esto es uno de varios estudios que ha habido, en la cual se ve que si las pacientes que de verdad tienen cáncer de ovario son tratadas en primera instancia por un ginecólogo o oncólogo entrenado, tienen más posibilidades de aumentar su supervivencia entre 6 y 9 meses. Entonces el manejo, la recomendación es que el manejo quirúrgico siempre debe hacerlo. Entonces, ¿qué posibilidades hay para terminar finalmente con una paciente con masa anexial? Que la operemos. ¿Cuáles se operan? Las que son urgencias, las que creemos que cursan con infección o torsión, o pues los ectópicos, las que creemos que tienen sospecha de malignidad y cuando las masas son persistentemente sintomáticas. Esas pacientes casi todas terminarán haciéndose cirugía. ¿Cuáles se hace seguimiento? Las que tienen baja sospecha de malignidad sin que se excluya. Y las que se hace manejo expectante es la que se considera que es una etiología benigna y no hay indicación de seguimiento. Entonces, en esas pacientes se les deja, pues, si vuelven a tener síntomas, que reconsulten. Esas son las posibilidades de manejo. Las masas sospechosas de malignidad se operan cuando hay una combinación de apariencias imaginológicas y de biomarcadores suficientemente, razonablemente sugestiva en pacientes posmenopáusicas con masas complejas y pacientes con factores de riesgo para el cáncer. Esas son las que técnicas de cirugía mínimamente invasiva a criterio del cirujano se pueden utilizar, pero debe tener experiencia con ellas y debe tener en cuenta que tiene posibilidades de que haya contaminación de la cavidad. ¿Qué seguimiento se hace con las que no se operan? No hay un estándar, pero es frecuente volver a valorarlas a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses, generalmente con los métodos que hemos usado para evaluarlas anteriormente, o sea, ecografía y marcadores tumorales. 70% de los casos se resolverán. Y en posmenopausia, si el tamaño o el marcador aumentan, se convierte en una indicación quirúrgica. Entonces, en conclusión, la masa anexial es una patología frecuente que todos los ginecólogos encontraremos y muchos médicos generales, todos los médicos generales encontraremos en nuestra práctica, que plantea retos diagnósticos y terapéuticos ante las cuales uno no puede saber exactamente qué va a pasar con la paciente, pero lo que sí puede es mostrarle a la paciente una claridad conceptual de qué es lo que hay que descartar, como en medicina muchas veces es más importante lo que hay que descartar que lo que uno pueda confirmar, que hay que observar, que hay que tratar de manera que uno pueda sistemáticamente acceder a un diagnóstico y un tratamiento adecuado con la mínima morbilidad y el mayor beneficio para la paciente. Muchas gracias.